¿Se acuerdan que yo les hablé al principio y les dije, bueno, nosotros elegimos a representantes para que tomen decisiones y hablen en nuestro nombre, pero esa separación supone que esos representantes, esos gobernantes, no siempre conocen a ciencia cierta cuáles son nuestras demandas, y en ocasiones, a pesar de conocerlas, tampoco las toman muy en cuenta, porque hay otras demandas que penetran en el sistema político y que pueden ser prioritarias para estos representantes, ¿no? Entonces, la lógica es: la ciudadanía tiene una serie de demandas, los partidos políticos son vehículos que en principio esperamos que transmitan esas demandas al sistema político, y el sistema político produce decisiones, produce políticas públicas, ¿no? Ahora, empezamos diciendo, bueno, estas políticas públicas no siempre satisfacen las demandas, no siempre están orientadas a lo público, no siempre combaten la inseguridad, ni mejoran el deterioro urbano, ni mejoran la calidad educativa. ¿Y esto por qué sucede? Es porque los representantes y los burócratas no tienen el conocimiento necesario como para poder tomar buenas decisiones, o porque hay otros intereses que están ahí interfiriendo o adquiriendo un espacio, un lugar prioritario a la hora de tomar decisiones. Bueno, analizar los partidos políticos nos puede ayudar a empezar a dar respuestas a estas inquietudes. ¿Qué son los partidos políticos? Bueno, en principio podríamos definirlos como asociaciones de interés público que básicamente tienen programas, tienen principios, tienen ideas, y a partir de esas ideas intentan conducir, transportar, vehiculizar las demandas de la ciudadanía hacia el sistema político, para que el sistema político en el cual estos partidos participan, a veces como oposición, a veces como gobierno, tome decisiones orientadas a resolver estos problemas públicos, ¿no? Ahora, cada partido político tiene una visión parcial de la realidad. Si bien sus valores, sus principios y sus programas pretenden ofrecer respuestas universales a los problemas públicos, lo cierto es que tienen una visión parcial. Ningún partido político tiene una visión de 360 grados de la realidad. Y por eso la democracia supone el pluralismo, y supone el debate, y supone la deliberación y el conflicto político entre estas visiones que no siempre son compartidas, ¿no? Sartori decía que la palabra party, partido, viene de part, ¿no? Son simplemente una parte del todo, y por lo tanto dan respuestas que representan a una parte, a un conjunto de ideas que nunca son representativas de la totalidad. Ahora, esto no necesariamente es un problema cuando el sistema político facilita que estas distintas formas de pensar, de concebir y de dar respuesta a los problemas públicos pueden entrar en un diálogo racional, en un diálogo de buena fe, en un diálogo a partir del cual distintas posturas pueden producir nuevas decisiones y mejores decisiones que si las tomara un solo partido sin tomar en cuenta las visiones de otros actores. Por lo tanto, la democracia no solo supone el pluralismo, la diversidad y el diálogo, sino también debería motivarlo, porque está bastante comprobado. Yo he escrito al respecto, he estudiado procesos de reformas legislativas, y está comprobado que cuanto mayor es el número de actores que participan de un proceso decisorio, mayor es el proceso de alimentación, de mejora, mayor es la calidad de esa decisión, porque hay muchas diferentes visiones que están logrando alimentar, nutrir y mejorar la política pública. A veces los partidos políticos tienen visiones muy contrapuestas, ¿no? Muy extremas y muy diferentes.
eso muchas veces dificulta el diálogo y hace imposible, o por lo menos hace improbable, una decisión que incorpore las expectativas o las visiones de estos actores, pero cuando existe un tercer actor que está en el medio y cuyo interés es acercar a los polos, acercar a los extremos, muchas veces se puede lograr un proceso decisorio que de alguna manera contemple cierta incorporación de visiones que en un principio parecen opuestas. Y los partidos políticos deberían ser actores que hicieran posible ese diálogo, ¿no? Ahora, esto, repito, supone una actitud propicia al pluralismo, una actitud que no reniegue de la diversidad, una actitud que no excluya la diferencia, porque si es así, lo que va a pasar es que las decisiones solo van a ser representativas de un grupo y cuando los otros grupos lleguen al poder van a tener incentivos para hacer una revisión total de aquella decisión previa y volver al punto cero, ¿no? Bueno, ¿qué tanto confiamos en los partidos políticos en México? Ustedes pueden ver en la gráfica inferior derecha, construida con datos de Latinobarómetro entre el año 1995 y 2018, que las barras de color rojo son los niveles de desconfianza en los partidos. En el año 2018, 9 de cada 10 mexicanas y mexicanos desconfiaban de los partidos políticos, ¿no? Y en la gráfica de aquí arriba lo que pueden ver es el porcentaje de personas que en México considera que se gobierna para grupos poderosos en su propio beneficio y no para el bien de todo el pueblo, ¿no? Entre 2004 y 2018, una vez más, casi 9 de cada 10 mexicanas en 2018 consideraba que el gobierno representaba los intereses de grupos poderosos y no de todo el pueblo. Por lo tanto, estas gráficas nos podrían dar una idea de que hace 5 años la calidad del régimen político, de acuerdo con la visión de los ciudadanos, la calidad del proceso de representación política en democracia en México no era del todo positiva. Ahora, uno debería preguntarse, ¿es posible una democracia sin partidos políticos? La voy a dejar abierta para los comentarios finales. Yo tengo una postura sobre el tema, pero no quiero sesgar ni influenciar sus respuestas. Ahora, ¿cuáles son las posibles soluciones a este entuerto, ¿no? A este problema de representación que nos hace pensar que quienes llegan al poder toman decisiones a favor de grupos poderosos y no de la gente que los votó? Bueno, una posible solución sería la de votar mejor. A lo mejor no hemos votado lo suficientemente bien y entonces hay una solución que yo llamo el optimismo electoral, que hace que la manera de resolver los problemas de representación política sea votando mejor de lo que lo hicimos hasta ahora, ¿no? Hay un conjunto de supuestos detrás de esta solución, y es que la mejor manera que tenemos de encontrar mejores respuestas a los problemas del sistema democrático es con competencia electoral. Cuando hay más competencia, cuando más actores pueden ganar las elecciones, hay más incentivos para que esas propuestas de los partidos políticos sean mejores, sean más cercanas a los intereses de la ciudadanía, ¿no? Al igual que en el mercado, cuando hay mucha competencia, quienes quieren competir deben esforzarse para que su producto, para que su propuesta sea de buena calidad, porque si no es de buena calidad yo tengo la posibilidad de elegir algún otro partido en este caso, ¿no? Ahora, hay una segunda solución, una segunda respuesta, que alguien podría decir, bueno, está bien, los partidos políticos todo bien, pero no hay mucho que esperar de ahí
a lo mejor de lo que se trata es de otras formas de interpelación, de otras formas de acción por parte de la ciudadanía, otra forma de presentar demandas por fuera de los partidos. Y en México tenemos bastante experiencia de distintas, y hemos tenido y seguimos teniendo, movimientos sociales que se han organizado y han producido acción colectiva para tratar de movilizar respuestas, cambios al status quo, cambios al orden establecido, no solo expresando descontento, sino buscando cambios que el sistema político no ha logrado ofrecer en su funcionamiento más normal y más cotidiano, ¿no? El movimiento zapatista emblemático, surgido el 1 de enero del 94, fue un fenómeno mundial y parecía, o durante algún tiempo se convirtió en un ejemplo de cómo la movilización social, en este caso una movilización social territorialmente, digamos, concentrada, pero con un conjunto de demandas bastante claro, podía modificar las decisiones del gobierno, ¿no? El ejemplo del movimiento que duró poco fue bastante breve. Yo soy 132 antes de las elecciones de 2012. El movimiento por la paz, la justicia y la dignidad, que logró, entre otras cosas, la reforma constitucional en materia de derechos humanos en 2011, que es muy importante, y que, digamos, concilió y movilizó un conjunto de esfuerzos, de actores detrás de la demanda de justicia, de dignidad, de paz, de respeto a los derechos humanos. Y lo que yo considero al menos el movimiento más importante a nivel social hoy en día en México, que es el movimiento feminista, que ha logrado expresar, visibilizar y poner sobre la mesa un conjunto de demandas que hacía mucho tiempo que estaban allí, pero que estaban insatisfechas, que estaban invisibilizadas, y que hoy en día sigue teniendo un papel central a la hora de pensar y repensar los problemas de igualdad en nuestras democracias. Bueno, ¿por qué esta solución puede ser un complemento importante, además de votar mejor? Bueno, en principio porque hay ciertas demandas que no siempre son fácilmente canalizables a través del funcionamiento tradicional del sistema político, porque incluyen repertorios diversos, ¿no? Incluyen formas y expresiones creativas y muy importantes a la hora de transmitir esas expectativas, esas demandas, esas necesidades, que, repito, no siempre el sistema político tiene la capacidad o la apertura para poder canalizar. Y finalmente, una tercera solución que tampoco es excluyente, que puede ser complementaria, es el tema de la participación ciudadana directa a nivel local, en la gestión comunitaria, en la resolución de problemas barriales, de problemas locales, de problemas municipales, etc., ¿no? Y esta es una tercera forma de dar respuesta a los problemas propios del sistema representativo. Tenemos una primera, entonces, que es votar mejor, elegir mejor nuestros representantes. Una segunda que, repito, no hay que pensarla como excluyente o como alternativa, sino como complementaria: la movilización, la acción directa, la expresividad masiva a través de movimientos sociales. Y la tercera, que también es complementaria, podría ser el involucramiento y la participación en acciones directas, en la resolución de problemas particulares a nivel de nuestras comunidades, a nivel local. Terminaré diciendo que entonces la representación no hay que pensarla solo como un proceso por medio del cual autorizamos
el día de las elecciones a ciertos representantes a tomar decisiones en nuestro nombre, votamos a un partido o votamos a otro, sino también, como dice Nadia Urbinati, una politóloga italiana que hace tiempo vive en Estados Unidos, podemos pensar la representación como participación, es decir, la representación como el surgimiento de espacios alternativos y complementarios a los espacios tradicionales del sistema representativo que permitan la incidencia, la participación, la presión, el involucramiento de la ciudadanía, el involucramiento directo de la ciudadanía. ¿Qué tan posible es esto en México? Bueno, yo hice una investigación que se publicó en el año 2021 en un artículo de la revista Andamios, en el que justamente trataba de dar respuesta a la pregunta, bueno, ¿la democracia participativa en México compensa los problemas de la representación o los profundiza, los agudiza, amplía la brecha, la separación entre ciudadanía, entre gobernantes y gobernados, ¿no? Los hallazgos que yo encontré a partir de un análisis de los datos de la ENCUP, de la Encuesta Nacional de Cultura Política, no fueron del todo alentadores. Lo que yo encontré en ese estudio fue que en realidad en México el perfil de aquellos que participan a nivel local se parece bastante al perfil de aquellos que son de alguna forma beneficiarios o que están satisfechos con el funcionamiento del sistema político tradicional. ¿Por qué? Porque los elementos que contribuyen a que la ciudadanía participe y se involucre a nivel local, a nivel comunitario, tienen que ver, por un lado, con el interés, tener interés por los asuntos públicos, por otro lado, disponer de información y de capacidad para procesarla. Quienes más participan tienen un nivel educativo superior. En tercer lugar, porque para participar necesito sentir que tengo la capacidad de producir cambios, ¿no? Esto en ciencia política se llama la eficacia política externa. Los ciudadanos perciben que su participación genera algún tipo de beneficio. Por lo tanto, quienes tienen más interés son a su vez quienes tienen más información y quienes se sienten a sí mismos más capaces de modificar o de involucrarse y cambiar los problemas que se pretenden atender. En cuarto lugar, hay que tener ideas, hay que tener proyectos respecto de cuáles son las mejores maneras de resolver esos problemas. Hay que comprometerse, involucrándose en redes, involucrándose en organizaciones, y esto por lo general también está más disponible para gente que tiene mayores recursos. Y finalmente, hay que participar de espacios de interlocución donde los ciudadanos dialoguen con otros ciudadanos, pero también donde los ciudadanos dialoguen con autoridades gubernamentales. Y esto último también supone una capacidad o un conjunto de recursos que está bastante concentrado en ciertos sectores de la ciudadanía. Quienes más experiencia tienen a la hora de dialogar con gobiernos son también quienes mejor representados se sienten por el sistema tradicional. Por lo tanto, un poco mis conclusiones, y con esto cierro y les agradezco la paciencia. Mis conclusiones eran que lamentablemente hoy en día la democracia a nivel local, la gestión comunitaria, también funciona de una forma similar a cómo funciona el sistema representativo, donde son ciertos actores con mayor capacidad de incidir, con mayor capacidad de penetrar en los espacios de toma de decisiones, los que más participan. Y entonces, como ustedes son el futuro de este país, no solo en términos académicos, sino también en términos ciudadanos, les comparto esta última lámina que son, digamos, es una manera de concentrar los resultados de ese estudio, pero que creo que pueden dar una idea y espero generen una motivación respecto de lo que se puede hacer a futuro para mejorar nuestra democracia y nuestro proceso de toma de decisiones y de políticas públicas. En primer lugar, para participar hay que querer participar, ¿no? Hay que estar interesado, hay que estar motivado, hay que sentir como propios los problemas de la comunidad.
En segundo lugar, para participar hay que saber, hay que formarse, hay que tener información de los problemas, de los mecanismos para incidir. Hay que tener el conocimiento suficiente como para que esa motivación, ese querer, esa voluntad se traduzca en procesos de incidencia en la toma de decisiones. Y finalmente, para participar también hay que poder, es decir, hay que involucrarse, hay que participar de organizaciones, hay que ser parte de redes, hay que desarrollar experiencia de interlocución con las autoridades. Y cuando todo esto último esté en un proceso incremental, es decir, cuando todavía no sepamos mucho y no podamos mucho, pero tengamos mucha voluntad, no perder de vista que hay una moral pública, que hay un deber ciudadano que de alguna manera nos tiene que incentivar y nos tiene que movilizar y nos tiene que empujar a participar de procesos de toma de decisiones, de procesos comunitarios, de procesos de resolución de esos problemas públicos, porque el hecho de que sean públicos no significa que no son de nadie, sino que son problemas de todos nosotros. Bueno, ahora tenemos un espacio de unos 15 minutos, si no estoy mal, profesora Brenda, sí, en el que vamos a recibir comentarios, propuestas, consultas de los estudiantes, así que yo me silencio y les escucho. Gracias. Muchas gracias, doctor. Si alguno tiene una duda, puede escribir en el chat o puede ocupar su micrófono si es que pueden habilitarlo también. Preguntan que si ya ha desarrollado una política pública. Bueno, he participado en distintos espacios gubernamentales y en el que recuerdo con mayor cariño es haber participado en una Secretaría de Educación a nivel local para desarrollar el programa de prevención de la violencia escolar, un tema que yo trabajé durante muchos años. Y bueno, ahí también, digamos, pude experimentar la complejidad propia de los ámbitos burocráticos, ¿no? La multiplicidad de intereses que hay allí. Uno llega con ideas, con entusiasmo, con voluntad, creyendo, digamos, que uno, junto con su equipo, es muy capaz de diseñar y de implementar buenas decisiones, pero bueno, luego se enfrenta con la complejidad propia de lo que es la burocracia y también, no solo desde el punto de vista administrativo, sino también desde el punto de vista político, ¿no? Pero fue una experiencia muy, muy rica, muy valiosa, aprendí mucho. Siempre cuando uno participa en el gobierno es mucho más lo que aprende, me parece, que lo que puede ofrecer, pero en cualquier caso sí he participado tanto desde dentro del gobierno como desde fuera, asesorando a gobiernos o a organismos públicos, y tengo claro cuál es el nivel de complejidad, pero también tengo claro que se pueden hacer cosas y que cada vez hay más espacio y mayor disposición para hacer las cosas bien, y entonces creo que de alguna manera esto que les decía al final de motivarlos a involucrarse es no porque sí, sino porque creo que esos espacios de mejora están allí presentes. ¿Cuáles son las políticas públicas que se han implementado actualmente? Bueno, es una pregunta un poco general. No sé si puedo responder cuáles son todas las políticas públicas que se han implementado. Habría que ver en los distintos ámbitos, ¿no? En el ámbito educativo, en el ámbito de la salud, en el ámbito del medio ambiente, en el ámbito de la microeconomía.
no sé si es una respuesta que yo, o digamos, si es una pregunta que yo pueda responder así tan genérica. Lo que puedo decir es que probablemente sí ha habido un cambio en la forma de concebir el proceso de toma de decisiones. Me da la sensación de que ahora el proceso es un poco más jerárquico. Y lo pongo entre signos de pregunta porque no he hecho el estudio y por lo tanto no lo podría afirmar, pero pongo entre signos de pregunta, digamos, qué tanta importancia tiene hoy la evidencia científica y el conocimiento técnico a la hora de tomar decisiones. Yo soy un convencido de que ambos elementos, la evidencia científica y el conocimiento técnico, son muy importantes, y por lo tanto es muy importante que exista una burocracia preparada, ¿no? Y entonces lamento no responder la pregunta a la persona que la hizo, pero lo que sí podría decir es que independientemente del ámbito de la política pública del que estemos hablando, hay dos condiciones que me parecen muy importantes. En primer lugar, darle que haya espacios donde los ciudadanos puedan expresar cuáles son sus problemas, cómo los viven, cuáles son las ideas respecto de las mejores respuestas que ellos tienen, y luego tratar de traducir esas expectativas en políticas públicas que incorporen el conocimiento científico. Me parece básico, ¿no? Gian Domenico Maione, un estudioso de las políticas públicas, a quien admiro mucho, decía que los gobiernos han derrochado una cantidad increíble de tiempos y recursos tomando decisiones para resolver problemas que no tenían solución, ¿no? Como diciendo, cuando no tenemos claridad respecto de el tipo de problema y cómo resolverlo, solemos echar mano de las ocurrencias, las ideas, lo que se nos parece, y me parece que eso es una mala idea y una mala fórmula para tomar decisiones a nivel gubernamental. Otra de las preguntas es, ¿considera que sean necesarios tantos partidos políticos? Otra muy buena pregunta y difícil de responder. Habría que ver qué tanto es tantito, ¿no? ¿Cuántos son cuántos? Yo creo que es importante que el sistema de partidos refleje la diversidad de ideas, la diversidad social presente en una comunidad nacional, ¿no? Más allá de cuántos sean, lo importante es que sean representativos de esa diversidad. En democracia hay dos problemas. Un problema es cuando la autoridad está excesivamente concentrada, y otro problema es cuando la autoridad está excesivamente fragmentada. Ambas situaciones son indeseables, ¿no? Entonces, lo ideal es que haya un sistema de partidos, me cuesta decir un número, pero digamos, un sistema de partidos con capacidad de representar la diversidad social. Cuando eso ocurre, las democracias tienen más calidad, porque los distintos sectores están representados en el Parlamento, y las decisiones por lo general pueden incorporar los intereses de esos distintos sectores. Cuando el poder está excesivamente concentrado, solo refleja las ideas de aquellos que están en el poder. Cuando está excesivamente fragmentado, se hace difícil tomar decisiones y por lo tanto ningún actor puede encontrar satisfacción para sus necesidades. La siguiente pregunta es, ¿qué es lo más importante que se debe tener en cuenta para crear una política pública? Es lo que pregunta una alumna. Bueno, de alguna manera lo respondí hace un rato. En primer lugar, un buen diagnóstico del problema que se quiere atender, una muy amplia percepción de cómo la ciudadanía vive, experimenta ese problema, qué efectos tiene, cuáles son las dimensiones, cuáles son las causas. Por lo tanto, repito, la participación
de quienes están siendo afectados por el problema me parece clave. Y lo segundo es el conocimiento técnico necesario como para diseñar buenos programas que a través del tiempo puedan orientarse a la solución paulatina de los problemas. Un tercer elemento que no dije, pero me parece muy importante también, es el acuerdo, lo decía en otra pregunta, el acuerdo de los distintos actores políticos con capacidad de representación, que sean acuerdos intertemporales. ¿Esto qué significa? Supongamos, hay dos actores en un sistema político. Entonces llega el gobierno el actor A, ¿no? Entonces el actor A toma decisiones pensando exclusivamente en los intereses de aquellos que lo votaron o exclusivamente en los intereses de lo que los representantes consideran valioso. Entonces hay un conjunto de actores que se quedan fuera de esa decisión. Cuando el actor B llegue al poder, va a hacer lo mismo, va a echar para atrás todo lo que hizo el actor A. Y entonces estamos en una dinámica de stop and go, ¿no? Avanzamos, retrocedemos, avanzamos, retrocedemos, y eso no permite mejorar los problemas. Cuando se crean acuerdos a través del tiempo entre actores que tienen visiones diferentes, pero no extremadamente diferentes, lo que se puede es alcanzar soluciones que sean de largo plazo y frente a las cuales ningún actor tenga la motivación de echarla para atrás, porque todos hemos participado de ese acuerdo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Si yo les digo, bueno, terminando esta reunión vámonos todos a comer, ¿no? Yo les digo, bueno, vámonos a tal lado, y es un lugar para comer carnitas, y la mitad de ustedes son vegetarianos, la mitad de todos nosotros va a estar insatisfecha con esa decisión. Entonces yo lo que debería hacer es decir, bueno, a ver, ¿qué les parece? Están estas opciones. Y entonces llegar a una decisión que sea aceptable para todos, aunque no sea la primera opción de nadie, para que nadie se sienta motivado a salirse del acuerdo. Y creo que eso en México nos falta. Creo que tanto en gobiernos anteriores como en el gobierno actual hemos ido excluyendo algunas opiniones, algunos actores, algunos intereses, y el día que esos lleguen al poder van a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, repito, avanzamos, retrocedemos, y eso de alguna manera también configura una democracia de baja calidad y procesos de toma de decisiones que no terminan nunca de resolver los problemas. La siguiente pregunta sería, ¿cuál es la propuesta que considera usted más favorable para el desarrollo de nuestro país de las que ha escuchado a la fecha para la presidencia del 2024? Bueno, para que yo les dé esa pregunta me tienen que contratar, porque esa pregunta gratis no se las puedo responder. No, mentira. Ojalá tuviera yo esa respuesta, ¿no? Ojalá la tuviera. Creo que en términos políticos, más que de política pública, en términos políticos, se trata de esto, de construir acuerdos amplios. Eso es importante. No veo que la dinámica del sistema político vaya hacia allá, pero creo que esa sería una condición en términos políticos. En términos de política pública, yo soy un convencido de la necesidad de fortalecer la institucionalidad social. Y la institucionalidad social supone eso, justamente, crear instituciones encargadas de resolver problemas a través del tiempo, que cuenten con presupuesto, que cuenten con personal capacitado, que cuenten con el apoyo político. Una institución es un conjunto de normas que se regularizan en el tiempo, ¿no? Entonces necesitamos necesitar normas regularizadas en el tiempo que cuenten con recursos como para empezar a diagnosticar y a dar respuesta a problemas de manera efectiva en el corto, mediano y largo plazo. La pregunta que dejo abierta es
si en México estamos institucionalizando o fortaleciendo la institucionalidad social o la estamos debilitando. Yo creo que esa es la gran pregunta y habrá que hacer la investigación y habrá que hacer el estudio y habrá que dar respuesta. Porque si la estamos fortaleciendo habrá que seguir por este camino, pero si la estamos debilitando habrá que cambiar, ¿no? Cuando digo cambiar, no digo cambiar el partido en el poder, digo cambiar de estrategia, ¿no? A la hora de pensar el modelo de desarrollo. No hay modelo de desarrollo sin la institucionalización de un conjunto de pautas y de estrategias, ¿no? Si todo depende de una sola persona, todo depende de una voluntad, y la voluntad es lo contrario de la institucionalización, ¿no? Esa sería mi respuesta. Otra de las preguntas que hacen acá los jóvenes es: ¿qué opina de que cada vez en periodo de elecciones aparezcan más partidos políticos y de esta manera aumente la cantidad de partidos en nuestro país? Bueno, los partidos políticos no pueden surgir como hongos porque hay que cumplir una serie de condiciones, ¿no? De condiciones normativas. No puede cualquiera registrar un partido político. Hay barreras de entrada para eso. Ahora, es lógico que los partidos políticos, no digo es deseable, estoy diciendo es lógico, no necesariamente es deseable, que los partidos políticos adquieren mayor visibilidad en momentos de campaña electoral, ¿no? ¿Por qué? Porque los partidos políticos necesitan los votos de los ciudadanos para seguir existiendo. Y entonces en campaña electoral ellos destinan sus recursos, su dinero, su personal, su capacidad de movilización para tratar de conseguir esos votos que les permitan seguir existiendo. Por lo tanto, la mayor visibilidad de partidos en la época electoral, repito, es algo bastante lógico, aunque a mí me gustaría que tuvieran una presencia un poco más permanente, ¿no? También cuando no hay elecciones, que se encargaran de preguntarle a la ciudadanía cuáles son sus problemas, cómo se pueden resolver, cómo les parece que se puede construir una mejor plataforma electoral de cara a las siguientes elecciones, cuáles son los problemas que la ciudadanía considera prioritarios, etc. Ahora, creo que lo decía hace un momento más, el número óptimo de partidos no es difícil de calcular. Lo que sí deberíamos garantizar es que el sistema político no estuviera ni muy fragmentado ni muy concentrado, ¿no? Y bueno, dejo a criterio de ustedes la pregunta de cómo ven el sistema político, si lo ven muy concentrado o muy fragmentado. La siguiente pregunta que hace Carlos de tercer semestre: en los elementos para aumentar la propensión a participar, usted mencionó el interés, pero ¿cómo generamos el interés en las personas? Qué gran pregunta. Esa es la pregunta del millón, Carlos. Gracias por tu pregunta, es muy lúcida. Yo voy a hacer algo que no se debe hacer, pero le pregunto a Carlos, ¿qué es lo que a él le despierta interés? ¿O qué es lo que le despertaría interés a la hora de involucrarse en un asunto público, en un tema comunitario, ¿no? Por lo general, el interés viene de la cercanía que tiene el problema o de qué tanto nos afecta el problema, ¿no? Cuanto más nos afecta el problema, más interesados estamos en que eso se resuelva. Y entonces, ¿cómo logramos involucrar e interesar a gente que a lo mejor no vive tan de cerca los problemas, ¿no? Pero que a lo mejor en el futuro, si no se hace algo, sí le van a afectar? Los partidos políticos deberían ser un vehículo para eso. Hay, por ejemplo, muchas organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Pero claro, para participar en organizaciones de la sociedad civil
uno tiene que estar o muy interesado en el problema o haberse preparado, digamos, como una forma de inserción profesional. Yo me preparé y quiero trabajar en esta sociedad civil porque sé del tema, porque me interesa, porque quisiera participar profesionalmente para resolverlo, ¿no? Entonces, no te estoy respondiendo, Carlos, creo, pero te estoy dando, digamos, algunas pistas de cómo la gente se suele interesar, ¿no? Se suele interesar por motivos profesionales o se suele interesar por motivos personales o ambas cosas. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos la motivación profesional y no necesariamente tenemos la motivación personal, pero sabemos que sería importante crear una masa crítica para hacer algo, ¿no?, en nuestro municipio para reducir, por ejemplo, la violencia de género? ¿Por qué? Porque, no sé, tenemos hermanas o tenemos hijas o tenemos sobrinas, ¿no? Y no nos gustaría que a ellas les pasara algo, aunque no lo vemos cercano, porque nunca nos pasó, a lo mejor valdría la pena involucrarnos como una forma preventiva, ¿no? Es difícil realmente responder a la pregunta. Creo que está en cada uno, pero por eso al final yo decía que hay una cuarta condición, además del querer, del saber y del poder, ¿no? El saber y el poder está relacionado más con lo profesional y con los recursos. El querer con la voluntad, con el tener cerca el problema. Pero ¿qué pasa cuando a lo mejor no tenemos la voluntad y no tenemos el conocimiento, pero nos parece que hay que hacer algo? Ahí el moral duty, la sensación de deber, cuando es muy fuerte, moviliza a las personas. Y a lo mejor creo que en México lo que la democracia no ha sabido promover es eso, no ha sabido convencer a los ciudadanos de que hay un deber más allá del poder, del querer y del saber, que es importante tanto el día de las elecciones para ir a votar, aunque no sea obligatorio, como el involucramiento en problemas comunitarios que a lo mejor no nos afectan directamente, pero que si nos ponemos a pensar consideramos valioso que no existan. La violencia, la inseguridad, el cuidado del medio ambiente, el derecho de las mascotas si quieren, porque, o sea, hay mil asuntos públicos sobre los cuales nos podemos involucrar. Y sí, a veces, lamentablemente, ni la cultura ni los espacios institucionales que no existen promueven que la gente se involucre. Es un gran tema, la verdad. La siguiente pregunta de Yosira Alemán es: ¿realmente se implementa la democracia en los partidos políticos? Bueno, yo no soy experto en democracia interna de los partidos, pero he leído y tengo colegas que sí, digamos, lo han estudiado a profundidad y los he leído. Creo que ha ido mejorando, sobre todo en términos de la paridad de género. Las cuotas de género han ayudado un poco a esa democratización en términos de género, ¿no? De todas maneras, creo que hay mucho por hacer en la vida interna de los partidos. Yo creo que hay que seguir estudiando a profundidad los partidos, porque siguen siendo los vehículos fundamentales, aunque no funcionen del todo bien, aunque no tengamos una imagen positiva, y a lo mejor porque no tenemos una imagen positiva y porque no funcionan del todo bien, valdría la pena echarse un clavado ahí, si no involucrarse políticamente, al menos como analistas, como investigadores, qué tanto hay que mejorar de esas instituciones, de esas organizaciones que son, repito, el vehículo fundamental por medio del cual los ciudadanos transmiten sus demandas al sistema político. Una más, de Yair Alejandro. ¿Qué diferencia ha percibido la aplicación de políticas públicas en Argentina y cómo es que se aplican en México? ¿Cuál es el mayor reto? Bueno, México y Argentina son dos países que tienen similitudes y diferencias.
las similitudes pueden tener bastante que ver con la forma en que se toman decisiones, y las diferencias a lo mejor tienen que ver más con las discusiones políticas o con los problemas de política pública, ¿no? En Argentina, al igual que en México, el Estado juega un papel, ¿no? El gobierno juega un papel importante en el ámbito de las políticas públicas. En Argentina quizás hay una convicción un poco más fuerte, más arraigada y más extensa o ha habido al menos, de la importancia que tienen los derechos sociales y del Estado como garante de esos derechos sociales, seguridad social, educación, salud. Sin embargo, ese es un consenso que se ha ido resquebrajando al punto de que en las elecciones del próximo domingo, no sé si habrán escuchado, pero el próximo domingo, digamos, hay elecciones de segunda vuelta en Argentina y uno de los candidatos es un outsider, alguien que no viene de la política y que cuestiona fuertemente este consenso, ¿no?, en torno a la importancia de los derechos sociales y sobre todo al papel del gobierno. Considera que el gobierno tiene muy poco que hacer en la garantía de esos derechos y que por lo tanto lo cuestiona y propone modificar y reducir significativamente el papel del gobierno y del Estado en la garantía de esos derechos, ¿no? Me parece que en México en México no tenemos hoy en día un candidato o una propuesta, digamos, similar a esa, lo cual me parece bien, pero tampoco veo que, digamos, tampoco veo que haya una propuesta ideológica bastante clara respecto de lo que implica la Cuarta Transformación y su oposición en términos de política pública. Creo que en general ha habido, digamos, un interés valioso por garantizar un ingreso digno, tanto a través de programas sociales como de mejora del salario, que me parece, digamos, lo más importante que ha llevado adelante este gobierno en materia social. Y también hay un conjunto de proyectos vinculados con una forma diferente de pensar el desarrollo de México, algunos de los cuales me parecen valiosos. Pero lo que me da la sensación es que en ninguno de los dos países, y lo decía creo hace un rato, ha habido como una discusión abierta respecto de cómo pensamos el desarrollo, ¿no? Cuando llega A, propone su programa, cuando llega B, propone su programa, pero A y B no se sientan a pensar de manera conjunta el desarrollo del país. Y eso me parece que es un elemento que tanto en Argentina como en México debería modificarse. Y pregunta Josué, ¿cuál es el mayor reto para la democracia en México? Creo que este último. El mayor reto es pensar al adversario, al opositor, al disidente como alguien que puede alimentar nuestra forma de ver el mundo y no cuestionar simplemente. O que en ese cuestionamiento existe la posibilidad de aprender y de mejorar, y de acercarnos a una manera más completa de ver el mundo, de ver el desarrollo, de ver las políticas públicas. Creo que eso es lo que falta. Falta diálogo, falta deliberación. Veo un excesivo enfrentamiento, ¿no? Pasamos del silencio al enfrentamiento
Y yo diría, ni el silencio es bueno, porque nos callamos lo que no nos gusta, no es bueno, ni tampoco enfrentemos el conflicto con enfrentamiento, enfrentémoslo con debate, con escucha, con diálogo, con un diálogo acalorado y enfervorizado si se quiere, pero digamos siempre pensando en que de lo que no sé puedo aprender, ¿no? Me parece que eso es lo que falta para mejorar la calidad de la democracia en México. Darlene pregunta, ¿qué opina de la próxima elección en México y la visión de una mujer en el desarrollo de políticas públicas? Creo que es muy bueno que haya candidatas mujeres. Creo que el hecho de ser mujer ofrece un aporte cualitativo diferente. Creo que las mujeres, por el hecho de ser mujeres y por el tipo de experiencia que han tenido por ser mujeres, tienen una disposición, una apertura, una sensibilidad mucho más extensa, más amplia, y me parece que eso es positivo, muy, muy positivo. Ahora, ¿cómo veo eso impactado en las políticas públicas? Ahí sí, digamos, depende también de las ideas y las convicciones de cada una de esas mujeres, ¿no? Una cosa es decir, bueno, las mujeres son más, están más dispuestas a considerar ciertos problemas o ciertas temáticas en la agenda que a lo mejor los hombres son menos sensibles, pero luego las respuestas dependen de la manera en que cada mujer concibe ese problema y cuáles son las soluciones, ¿no? Habría que ver si una mujer en el gobierno y una mujer como líder de la oposición nos enseñan y nos ayudan a concebir la vida democrática como algo mucho más propenso y cercano al diálogo, ¿no? Esa sería una apuesta interesante, que las mujeres nos enseñaran a dialogar, que las mujeres nos enseñaran a convivir, ¿no? La información genética que los varones hemos recibido a través de miles de siglos de evolución, entre comillas, nos llevan a pensar el conflicto desde el lado, digamos, de la belicosidad, desde el enfrentamiento adversarial, y a lo mejor las mujeres nos ayudarían a pensar el conflicto como algo que se puede resolver sin necesidad de un enfrentamiento amigo-enemigo, ¿no? Esa sería una linda apuesta. No sé si va a ocurrir, porque luego la política tiene sus propias lógicas y más allá de ser hombres o mujeres, una vez que nos involucramos en esas lógicas, actuamos como algo que no somos, ¿no? Entonces, no sé, pero esa apuesta creo que sería interesante. Nomás quería, si me permites, recuperar acá una pregunta que veo de Abigail y de José Manuel y de Daisy. Abigail y José Manuel plantean si ellos como estudiantes pueden contribuir en alguna política pública. Estoy seguro que sí. Ahí sí hay que involucrarse y todo lo que ellos saben y todo lo que pueden aprender, todos sus recursos y su entusiasmo, volcarlo. Hay que acercarse, no hay que tener miedo, no hay que tener vergüenza. Ahí sí es involucrarse. Y Daisy planteaba si creo que ha sido escasa la participación ciudadana, ¿no? Porque como los ciudadanos autorizamos a que los gobernantes decidan y luego los gobernantes deciden de forma distante en el tiempo y en el espacio al lugar en donde estamos. Entonces, a lo mejor, si entiendo bien la pregunta de Daisy, una mayor participación ciudadana podría ayudar a que esas decisiones fueran de mayor calidad, entonces se mejorara la democratización. Creo que sí, que efectivamente. La mayor participación ciudadana, cuando uno, digamos, le dice a alguien, oye, toma tanto dinero, veme a comprar tal cosa, ¿no? Bueno, si uno no exige cuentas, a lo mejor pues ese que se fue a comprar tal cosa no las compró nunca, ¿no? Pero cuando uno está cerca,
entonces puede controlar mejor, y creo que la participación ciudadana puede controlar mejor la calidad de los procesos de toma de decisiones. Gracias. Quiero agradecer primero a la maestra Mariana Moreno, que es coordinadora de comunicación institucional de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede de Flaxo en México, y que nos hizo el favor de contactar al doctor José del Tronco, que tan amablemente nos ha dado esta conferencia. Realmente creo que los estudiantes aún quedan con muchas dudas, sin embargo, le agradecemos el espacio y el tiempo, doctor, que nos otorgó a esta escuela, que esperemos pueda conocer algún día, y lo invitamos, está cordialmente invitado a participar con nosotros en cuanto usted tenga un tiempo. Agradecemos también a los docentes y estudiantes de la licenciatura en Administración y Políticas Públicas, la licenciatura en Derecho y Mercadotecnia y Medios Digitales, que también estuvieron escuchándolo en este momento. Y me permito entregarle un reconocimiento a nombre del director de nuestra escuela, el doctor Edgar Rivera Díaz, y me permito dar lectura. La Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a través de la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec, sedes Miacatlán y Tecala, otorgan el presente reconocimiento al doctor José del Tronco Paganelli por impartir la conferencia Partidos Políticos y Políticas Públicas el día 15 de noviembre del 2023 por una humanidad culta, una universidad de excelencia, noviembre 2023, doctor Edgar Rivera Díaz, director. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes y a su disposición. Cuando me inviten, por allá voy a andar. Muchas gracias. Gracias a todos.